Bueno, esta mañana vamos a repasar la doctrina de los tiempos finales y esta semana, la próxima y la siguiente estaremos hablando de eso. Pero esa no es una doctrina de primer nivel para nosotros aquí en Redeemer. Lo que eso significa es que puedes tener una opinión diferente a la nuestra y aún así ser nuestros amigos, ¿de acuerdo? Seguiremos pasando tiempo contigo, compartiendo en comunión y adoraremos a Dios juntos. Pero queremos que sepas lo que enseñamos y específicamente lo que enseñamos. Así que para ser totalmente transparentes, eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana y durante las próximas semanas. Quiero contarles a partir de Hechos 17 qué tipo de actitud deberíamos tener al acercarnos a estos versículos. Dice así: ahora bien, los judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Así que ese es nuestro grupo, ¿verdad? Esa es la carta a los tesalonicenses. Ellos eran más nobles que los de Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, examinando las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Así que ser más noble significa que tenían una mente abierta. Eran personas justas e imparciales. Ahora, algo que debemos recordar es que los judíos aquí, que eran más nobles, aún no habían llegado a la fe en Jesucristo. Ellos estaban en la sinagoga judía. Fue al recibir la palabra y examinarla que llegaron a la fe, así que en realidad, si dices que eres un buen bereano, en realidad estás diciendo que eres un buen judío no creyente, ¿verdad? Así que queremos ser el judío creyente, el que la recibió con entusiasmo, el que la escuchó y luego examinó la palabra. Así que esa es la actitud con la que nos acercamos a estas escrituras. Y creo que aquí verán que la discusión de Pablo sobre los tiempos finales es realmente alentadora. ¿Por qué querría él animar a los creyentes? Bueno, quiere que sepan que Dios vence, que Dios va a poner todas las cosas en su lugar, que va a arreglar todo, que se encargará de todo el mal en el mundo y que eso es algo en lo que podemos regocijarnos. También quiere que sepan que el regreso de Cristo promueve la santidad. Cuando entendemos que su regreso incluye este gran periodo de tiempo que incluye ira, sabemos que no queremos que esa ira nos suceda, que es justamente lo que preocupaba a los tesalonicenses, que temían tener que soportar el tiempo de la ira, y también promueve un gozo al estar listos para ver a Jesucristo. Así que también quiero recordarte que hicimos una serie extensa en 2023 sobre los últimos tiempos y todos estos videos. Hay montones de videos y están organizados según las preguntas que se hacen. Así que puedes ir y ver un video solo sobre el rapto o solo sobre el reinado millennial o la segunda venida. También puedes ver estos sermones. Y hay muchas sesiones de preguntas y respuestas del Dr. Blach allí. También hicimos una serie sobre Daniel, así que este es solo uno de varios mensajes y sermones en los que hablamos sobre los últimos tiempos. Bien, quiero ponerte al tanto de cómo llegamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo fundó esta iglesia en Tesalónica en solo 3 semanas, alrededor del año 51 después de Cristo. Él fue allí, les enseñó sobre la ira de Dios, les enseñó el evangelio, incluso causaron un gran alboroto porque él decía que había otro rey, este rey llamado Jesús. Así que él acababa de venir de Filipos cuando fue a Tesalónica y fue allí donde él y Silvano fueron golpeados, encarcelados y luego expulsados de la ciudad. Y luego sale de Filipos y va a Tesalónica para poder compartir el evangelio con ellos también. Así que pasan unos meses y él les escribe una carta y a esa carta la llamamos Primera de Tesalonicenses. En esa carta les habla sobre el rapto en el capítulo 4, donde la iglesia, los verdaderos creyentes, serán sacados del mundo y estarán juntos con Jesucristo. También habla sobre la venida del día del Señor en el capítulo 5 y dice que el día del Señor no es un día específico, sino que es una temporada de tiempo. Así que no es un solo día, es una temporada de tiempo y eso incluye un tiempo de destrucción para aquellos que no conocen a Jesús. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:3. Entonces él también les recuerda esto, porque si viene un día de ira, quiere que sepan que eso no es para ellos. Así que él dice en 1 de Tesalonicenses 5:9,
porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense mutuamente, tal como lo están haciendo. Así que después de enseñar a esta joven iglesia sobre los últimos tiempos y la ira, y que ellos no están destinados a la ira, algunas personas llegan y los confunden, escriben cartas, y puede que hayan venido de un espíritu o de alguien más que dice que tal vez se perdieron el rapto, que tal vez están en este tiempo de destrucción. Entonces él escribe la carta que llamamos Segunda de Tesalonicenses, y Segunda de Tesalonicenses tiene como propósito aclarar su perspectiva sobre los últimos tiempos. Está destinada a aclarar que no se han perdido el rapto, no están en el día del Señor, y Él va a proporcionar algunas pruebas. Eso nos lleva al capítulo 2, y el capítulo 2 habla explícitamente de esto, de por qué es imposible que ellos estén en el día del Señor. Esto nos lleva al punto número 1. El día del Señor requiere discernimiento. Permítanme leer nuevamente los versículos 1 y 2 de Segunda de Tesalonicenses 2. Ahora bien, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, ya sea por algún espíritu, palabra o carta supuestamente de nuestra parte, que afirme que el día del Señor ya ha llegado. Así que hablemos de algunas de estas cosas. Cuando dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso se refiere a la segunda venida, pero no es solo un día, es una serie de eventos, es una línea de tiempo extendida que incluye el día del Señor, que es algo distinto. Entonces la pregunta es, si no están en el día del Señor, ¿en qué están? Bueno, se menciona en el Antiguo Testamento 19 veces, en el Nuevo Testamento 4 veces, pero principalmente aprendemos sobre el día del Señor en el libro de Joel, aunque también está presente en todo el Antiguo Testamento. Permítanme leerles Joel 2:1. Dice lo siguiente: toquen trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ya está cerca. Así que esto no es algo en lo que quieras estar. Joel continúa en el versículo 31 y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Ahora, en la tribulación que vemos en Apocalipsis 6 al 18, vemos todos estos juicios que son derramados, y eso ocurre durante la tribulación. Creo que ese es el día del Señor del que se habla en nuestro libro de Segunda de Tesalonicenses y también en Joel. Durante este tiempo el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes del gran y terrible día. Pero antes de que eso suceda, habrá señales aún mayores donde el sol se pondrá más caliente. Incluso quemará tu piel más de lo que lo hace ahora. Habrá ira y desolación. Habrá guerra. Habrá mucha gente que morirá. De hecho, millones de personas morirán durante este tiempo, así que los tesalonicenses necesitan saber, oye, ¿estamos nosotros en esto? Porque ya estamos sufriendo. Primera de Tesalonicenses habla de cómo ya están en persecución, ya están sufriendo. Vamos a tener que ver y soportar aún más. Así que también dice en Segunda de Tesalonicenses que nosotros les recuerda que vamos a ser reunidos con Él. Ahora, ¿qué es eso? Yo creo que eso apunta al rapto. Creo que eso señala al momento en que la iglesia es retirada y que vamos a ser reunidos con el Señor. Y eso está en la primera carta de Pablo en el capítulo 4. Y les dice, oigan, miren, en el versículo 2, no se dejen perturbar rápidamente por estas cosas. Esa expresión perturbar rápidamente es la que usamos para la frase para un terremoto. Sabes, no sé si alguna vez has estado en uno, pero yo he vivido en California y si has vivido en California, has estado en uno durante cualquier periodo prolongado de tiempo y es bastante inquietante.
Recuerdo cuando vivíamos al sur, a mitad de camino entre Los Ángeles y San Diego, estábamos junto a una base de marines llamada Camp Pendleton. Yo pensaba que soportábamos un terremoto, pero en realidad solo eran ellos lanzando artillería pesada hacia la ladera de la montaña y nuestro edificio temblaba. Pero los terremotos reales son bastante aterradores, ¿verdad? Todos estamos sentados cómodamente. Si ocurriera un terremoto, supongo que nos alarmaríamos rápidamente. Así que él dice, no se alarmen rápidamente por estas cosas porque no están en el día del Señor. Así que él está tratando de ayudarles a entender estas cosas, a no alarmarse si un espíritu, una palabra hablada o una carta que parece ser de nosotros dice que ya estamos en ello. La confusión es el nombre del juego en este momento en cuanto a noticias y publicidad, ¿no es así? Todos intentan decir, nosotros tenemos la verdad absoluta. Si vienes a nosotros, obtendrás la verdad tal como es, no como los demás. Bueno, eso es lo que les estaba pasando a los tesalonicenses. Alguien llegaba y decía, pues sabes, Pablo dijo esto, pero en realidad lo que quiso decir fue aquello. Y eso estaba causando alarma. Y muchas veces no sabemos la verdad sobre lo que está ocurriendo allá afuera con Israel e Irán y misiles yendo y viniendo y quién tiene la culpa y qué pasa con Hamás y Hezbollah y qué pasa con la franja de Gaza. Las guerras han estado ocurriendo allí durante muchísimo tiempo. Y por eso todos estamos buscando la verdad, incluso la inteligencia artificial. Si has sido predicador, pueden tomar tu imagen y tus palabras y hacer que digas cualquier cosa que ellos quieran y simplemente hacer un video con eso. Ya hemos visto eso con personas prominentes que parecen estar diciendo una cosa y ni siquiera estamos seguros de si realmente es esa persona o de lo que están diciendo. Pero esta confusión puede ser fácilmente apaciguada. Simplemente volvemos a la verdad de la palabra de Dios para saber cómo vivir. Dejaremos las cosas de Dios en sus manos. Por ejemplo, Él se encargará de estos acontecimientos mundiales y nosotros necesitamos entender a partir de las Escrituras cuál es la verdad. Así que Él trata de calmarlos y va a responder a esta pregunta de cómo se supone que deben saber si están en el día del Señor. Y va a empezar a responder eso en el versículo 3. Esto nos lleva al punto número 2. El día del Señor revelará al anticristo. El día del Señor revelará al anticristo. Miren el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día, es decir, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la rebelión y se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les decía estas cosas? Me encanta que la predicación de Pablo a personas que no conocían a Dios incluyera los tiempos finales. Incluía la ira de Dios, el evangelio de Jesucristo, y aquí Pablo señala dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas que deben suceder? Miren el versículo 3. Ese día no vendrá sin que, primero, venga la rebelión, y segundo, se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué es la rebelión? Bueno, hay un par de interpretaciones plausibles sobre esto. Una es que podría ser cuando Israel firme un pacto con el anticristo. Así que cuando llegue la tribulación, el mundo estará en caos y llegará un momento en que el anticristo firmará un pacto con los líderes de Israel y les prometerá paz. Por supuesto, eso solo durará un corto tiempo, 3 años y medio, luego él se volverá contra todos, pero podría ser ese momento. Pero la palabra que aparece aquí en nuestro texto para rebelión es en realidad la palabra de la que obtenemos apostasía. Así que podría referirse a una rebelión global, un tiempo global en el que el mundo se aleje de Dios de una manera en que nunca lo ha hecho antes. Esta interpretación parece ser coherente con el resto del capítulo 2, donde la iglesia es retirada
y junto con ella el Espíritu Santo. Así que si lo piensas, hay un testimonio en la tierra del Espíritu Santo a través de los creyentes. Eso es una oportunidad de restricción para frenar el mal, promover la verdad y que las personas lleguen a la fe. Bueno, en el arrebatamiento, cuando todas las personas que realmente son salvas sean llevadas para estar con el Señor Jesús, el Espíritu Santo también será llevado junto con todas esas personas. Ahora bien, Él es omnipresente, así que seguirá estando presente, pero el Señor obra a través de las personas para promover la verdad y restringir el mal, y esa labor ocurre en gran medida a través de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia es removida? El mal queda sin restricción y una gran apostasía está lista para ocurrir. Así que creo que eso encaja con lo que estamos diciendo. Podría haber una superposición de esos dos, el pacto con el anticristo, pero parece que una rebelión global encaja aquí y Pablo está diciendo, miren, eso aún no ha sucedido. Entonces lo siguiente es que el hombre de la iniquidad debe ser revelado. Entonces, ¿quién es ese? Bueno, no puede ser Satanás. El hombre de la iniquidad no puede ser Satanás. Miren el capítulo 2, versículo 9. La venida de ese impío será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios falsos. ¿Verdad? Así que Satanás va a influenciar a esta figura del anticristo. Y sí creo que el hombre sin ley, el hijo de perdición, es el anticristo. Recuerden, muchos anticristos han venido y ya están aquí, dice Pablo, así que ya hay personas que se oponen a Cristo, que se oponen a la verdadera adoración a Dios, y ellos también son anticristos, pero hay un anticristo prominente, uno que se eleva por encima de todos los demás, según Daniel 7, uno que es mayor que todos los poderes de los reinos del mundo. Así que no puede ser Satanás, pero va a ser alguien infundido con el poder de Satanás. Ese hijo de perdición solo se usa en el Nuevo Testamento para una sola persona más. Y ese fue Judas, el que traicionó a Jesús, fácilmente considerado también un anticristo. Así que creo que este es el anticristo y creo que va a venir relacionado con la tribulación de 7 años. Tú dirás, Dave, ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, aquí es donde nos vamos a poner un poco nerds. Para ustedes, fanáticos de la Biblia, a quienes les gusta revisar todas las escrituras y conectarlas entre sí, este es su momento. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir a Mateo 24, versículo 15, y creo que lo que van a ver aquí es que hay uno que encaja con nuestra descripción en Tesalonicenses 2:4, que también coincide con la descripción en Mateo, y además encaja con una tribulación como la que el mundo nunca ha visto. Así que el versículo 15 dice esto en Mateo 24. Así que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, bien, así que también está en Daniel, de pie en el lugar santo, que el lector entienda. Así que tiene que ser una persona. La abominación desoladora es un sustantivo y es alguien de pie en el lugar santo, ¿de acuerdo? ¿Qué debes hacer si ves que esto ocurre? Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no regrese para tomar su manto. Versículo 19. Ay de las mujeres embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Así que va a haber un hombre que vendrá, hará que el templo quede desolado y estará de pie en el lugar santo donde no debería estar. Luego, en el versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que los escogidos que quedan cuando todo esto sucede son aquellos que no fueron salvos cuando ocurrió el rapto y que estaban allí siendo salvos en medio de la tribulación. A ellos son a quienes se les acorta la desolación. Y esta tribulación es algo que el mundo nunca ha visto.
Como dije, puedes leer sobre eso en Apocalipsis 6 hasta el 18. Hay sellos, trompetas y copas de juicio que se desatan una tras otra, trayendo destrucción sobre el mundo, y esa destrucción es para los incrédulos. Y durante la tribulación tienes al anticristo con grandes señales y prodigios persiguiendo a los no creyentes, o mejor dicho, persiguiendo a los creyentes. A todos los que hayan tomado la marca de la bestia, Él los dejará en paz. Él va a ir tras los creyentes, y aquellos que hayan tomado la marca de la bestia recibirán gran ira y tribulación derramadas sobre ellos por Dios. Así que habrá pruebas y tribulación por todas partes, y la clave es este que está de pie en el lugar santo. Ahora mira 2 de Tesalonicenses 2:4. Este hijo de perdición se opondrá y se exaltará a sí mismo contra todo lo que se llama Dios u objeto de adoración, y se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios. Creo que de eso está hablando Mateo 24 aquí, que vemos a este individuo y está en el templo y no va a permitir la adoración de nadie ni de nada. Fíjate incluso en el objeto de adoración. Él se va a elevar por encima de todo para que tengas que adorarlo a Él. Los tesalonicenses pensaban que tal vez ya estaban en eso. Pensaban, quizá, solo quizá, me perdí el rapto y ahora vamos a tener que soportar el gran día del Señor, que es la tribulación. Pero recuerda, Pablo les recordó, ustedes no están destinados para la ira. Entonces, ¿cómo relacionamos que la tribulación es este gran periodo de 7 años? Bueno, para eso vamos a ir a Daniel 9:24 y siguientes, así que acompáñenme allí si pueden. Y esto se pone aún un poco más complicado si nunca han escuchado este pasaje antes. Daniel 9:27, y creo que lo que van a ver es que las abominaciones y las desolaciones aquí están relacionadas específicamente con el anticristo y con este periodo de 7 años. Así que Daniel nos está dando una profecía en 9:24 y dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Así que hay muchas cosas allí que deben suceder durante estas 70 semanas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, así que esa es una frase clave en la línea de tiempo, restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, luego durante 62 semanas será reedificada con plaza y foso, pero en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada. Así que después de las 62 semanas, más las 7 semanas, hemos consumido casi todas las 70 semanas. Así que durante este tiempo de 69 semanas tenemos la reconstrucción de Jerusalén y la venida del ungido. Y si conoces la historia, eso significa que semanas no puede significar semanas. Eso significa que semanas debe significar años, ¿de acuerdo? Así que literalmente en el texto dice 77. Así que no son 70 veces 7 días, sino 70 veces 7 años. Esos son 490 años. Así que si tienes 69 de esas semanas, serían 483 años. Y adivina cuántos años pasaron desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el momento en que Cristo fue a la cruz. 483 años o 69 semanas. Así que fíjate aquí en el versículo 26 que las 69 semanas se detienen cuando el ungido es cortado. Eso es cuando Cristo es crucificado, sí, fue sepultado, sí, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y sí, Cristo, el Señor Dios, aceptó su sacrificio y fue suficiente. Pero Daniel aquí está diciendo que después de que Él se haya ido, dice aquí, y el pueblo del príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario.
Así que fíjate que van a dejar desolado el santuario. Y su fin vendrá con inundación, y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Así que después del Señor vendrá un anticristo, el príncipe que ha de venir, y él traerá destrucción, específicamente sobre el santuario, la ciudad y el templo. Versículo 27. Y él, es decir, el anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana. Así que ese es el pacto que se va a firmar con el anticristo, y esa semana es un periodo de 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que parecerá que cuando él firme este pacto con Israel, el anticristo, parecerá que esto fue algo bueno en la primera parte del periodo de la tribulación. Pero luego dice, a la mitad de la semana, es decir, durante 3 años y medio, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala de las abominaciones, ahí está de nuevo esa frase, abominaciones, vendrá uno que hará desolación hasta que la destrucción decretada sea derramada sobre el desolador. A lo que eso se refiere, creo yo, es al momento en que Cristo regrese en la segunda venida y ponga fin al tiempo de la tribulación y dé inicio al reino milenario, el reinado de 1000 años de Cristo. Pero fíjense aquí, hay un momento en que el anticristo va a venir y estará sobre el ala de las abominaciones y va a causar desolación, va a traer destrucción, va a traer guerra. Vemos en 2 de Tesalonicenses 2 y más adelante que él va a tener grandes poderes, señales y prodigios. Creo que ese es el anticristo. Ahora miren aquí, si pueden, nuestro versículo en 2 de Tesalonicenses 2:4. Fíjense en todo esto, ¿verdad? Joel ya ha sido escrito, Daniel ya ha sido escrito, Mateo ya ha sido escrito, y ahora en 2 de Tesalonicenses 2:4 hablamos de uno que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o todo objeto de adoración, y él toma asiento en el templo proclamándose a sí mismo como Dios. Eso es aterrador. No querrás estar presente para eso. Y escucha, si no conoces a Jesús, podrías estarlo. Podrías estar presente para eso. El rapto de la iglesia podría ocurrir en cualquier momento. No hay señales que deban suceder antes de eso. Solo hay señales que deben ocurrir antes de la tribulación, antes del gran día del Señor. Pero si no conoces a Jesús, si no te has apartado de Él hacia el verdadero, si no te has apartado del pecado hacia el Dios verdadero y viviente, entonces estas son imágenes de lo que te espera. Ahora piensa en quién es el anticristo. Quiero decir, si simplemente escribes eso en tu buscador, ¿quién es el anticristo? Te aparece todo tipo de locuras, ¿verdad? Todo el mundo tiene una idea. Y en el pasado pensaban que era Hitler. Pensaban que el anticristo era Stalin. Ya sabes, Hitler persiguió a los judíos. Él intentó exterminarlos. Quizá eso encaja. Quizá ese era el tipo. Por supuesto, él ya está muerto y desaparecido. Quizá fue Mao Zedong, ¿verdad? Por supuesto, él también ya está muerto y desaparecido. Aunque mi favorito es cuando Reagan estaba en el poder, Ronald Reagan. La gente pensaba que era él porque su primer, segundo y último nombre tienen 6 letras cada uno. Así que pensaban que él era el 666, ¿verdad? De la bestia que ha de venir. Y así que es como Ronald, ¿en serio? ¿Ronald Reagan? Y entonces ahora ya sabes, era Biden o es Trump, luego Biden, ahora otra vez Trump. No sabemos quién podría ser, pero aquí está el asunto. Podría estar vivo hoy. Es posible que esté vivo. Pero el objetivo de 2 de Tesalonicenses y 1 de Tesalonicenses no es satisfacer una curiosidad teológica sobre los últimos tiempos. Es para consolar a las personas con la verdad de la palabra de Dios, y sabemos que aquel que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios u objeto de adoración, se va a exaltar en el versículo 4 por encima de todos los demás dioses. Él va a proclamarse a sí mismo como Dios. Si alguien hace eso, debes huir de esa persona.
Y hoy en día hay líderes que desean ser adorados, y eso no es nada nuevo. Hoy en día incluso hay un líder mundial que exige adoración personal, ¿verdad? En el país más cerrado del planeta, Corea del Norte, todos los norcoreanos están obligados a adorar a Kim Il-sung con, cito, todo su corazón y fuerza, incluso después de su muerte. También tienen que venerar las fotos y estatuas de Kim Il-sung. Él ya está muerto y aún así lo siguen adorando. Y puedes verlos adorar al líder actual también, Kim Jong-un. Muchos Kim que son malos para Corea del Norte, supongo. Puedes meterte en internet y ver a personas que se colaron en Corea del Norte o que van allí para, cito, correr una carrera. Ya sabes, puedes entrar a Corea del Norte si eres lo suficientemente valiente y puedes correr un maratón. Y llevan sus cámaras con ellos y luego, o sus teléfonos, supongo. No lo sé. Y ellos graban en video a estas personas y cuando su líder supremo está presente se vuelven locos. Están, ya sabes, agitando las manos y llorando y piensan que Él es majestuoso y lo veneran, lo están adorando. Sin embargo, la práctica religiosa independiente está prohibida y cualquier fe fuera de lo que yo llamaría el culto a los Kim es vista como una amenaza para la ideología del Estado. Es bien sabido que los cristianos allí y otros creyentes enfrentan hoy una persecución severa, incluyendo encarcelamiento, tortura y ejecución. Algunas personas simplemente desaparecen y no sabes a dónde fueron. Hay otro país donde hay una gran persecución. Puedes buscar La Voz de los Mártires si quieres ver lo que es la verdadera persecución. Pero China es bien conocida por su persecución religiosa. Se estima que hay 1.400 millones de personas en China y solo se permiten 5 religiones autorizadas allí. Ellos operan bajo un estricto control estatal. El gobierno supervisa a su personal, sus finanzas, sus publicaciones y el contenido de sus sermones. Cualquier actividad religiosa fuera de los lugares aprobados por el Estado se considera ilegal y todas las iglesias registradas en China deben conformarse y alinearse con la ideología del Partido Comunista. Sí, la ideología del Partido Comunista y enfrentan vigilancia y restricciones. Satanás quiere ser adorado. El anticristo quiere ser adorado. Los líderes humanos de hoy quieren ser adorados. Y debemos pensar y preguntarnos, ¿qué es lo que adoramos? ¿Qué adoras tú? ¿Qué es tan importante en tu vida que te deprimes por ello? ¿Que te pones tan triste y tan angustiado? Y hay cosas tristes y ya sabes lo que llamamos cosas desafortunadas que suceden en este mundo. Pero para nosotros muchas veces se reduce a, ya sabes, alguien dijo algo malo sobre mí o me trataron mal. Eso no es persecución, eso es la vida. Y si no adoramos a Jesús, si Él no está en el lugar que le corresponde, otra cosa ocupará su lugar. Y desde el principio, incluso en Éxodo, Dios a través de Moisés nos está diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Éxodo 20, no te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se deben venerar imágenes talladas. Ninguna semejanza en el cielo, ninguna imagen en tu pared debe ser venerada o adorada. Ninguna estatua. No se debe orar a otras personas, solo hay un Dios. Todas esas cosas deben desaparecer. Y gran parte de nuestra sociedad está confundida acerca de esto, pero la Escritura es completamente clara. Unos 1000 años después, el Señor vuelve a recordar esto a su pueblo y lo vemos en Segundo Reyes 17:35. El Señor, es decir, Yahvé, hace un pacto con su pueblo. Él dice que hizo un pacto con ellos y les ordenó, no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, ni les servirán, ni les sacrificarán. ¿No es eso lo que los judíos han estado haciendo?
durante mucho tiempo sacrificando a Dios. ¿Qué pasó? Ya no están haciendo sacrificios. Han rechazado a su Mesías, y una vez que el velo se rasgó en dos y el acceso al lugar santísimo fue abierto a través de Cristo, lo rechazaron y dejaron de hacer sacrificios. Nosotros, por supuesto, ya no hacemos sacrificios, ¿verdad? Porque el perdón viene a través de la sangre de Jesucristo. A través de su muerte, sepultura y resurrección, Él fue el sacrificio de una vez y para siempre que abrió el camino para que nuestros pecados fueran perdonados en Él, en Cristo. En Doug Reyes dice, a Él se inclinarán y a Él le sacrificarán. Es decir, al Señor Dios que los sacó de Egipto, y los estatutos, las reglas, las leyes y los mandamientos tendrán cuidado de cumplirlos. Cristo cumplió la ley y los mandamientos por nosotros, así que lo adoramos y lo seguimos. La palabra de Dios vino a Jeremías alrededor del año 580 a.C. Jeremías 25:6. No vayan tras otros dioses. Me pregunto si Dios nos está advirtiendo de algo. Me pregunto si Él está tratando de decirnos que vendrán muchos que los desviarán. Él ha estado haciendo esto una y otra vez, siglo tras siglo. Y sin embargo, cuando Jesús vino, fue adorado. No puedes poner a Jesús en la categoría de un profeta como hacen los musulmanes. No encaja. No puedes ponerlo en la categoría de un buen tipo que solo dijo cosas bonitas y que deberíamos tratar de seguirlo porque fue bueno para la sociedad. No puedes hacer eso. Él recibe adoración. Mateo 2:11, los magos se inclinaron y adoraron al niño Jesús. También vemos, ¿puedes recordar una ocasión en la que todos los discípulos adoraron a Jesús? Piensa en Mateo 14, donde Jesús camina sobre el agua y se acerca al barco, y ellos están asustados, hay tormenta. Pedro dice, caminaré sobre el agua, iré hacia ti. Sale, camina sobre el agua y luego se hunde. ¿Cuántos de nosotros habríamos saltado y nos habríamos ido al fondo? Al menos él caminó un poco, ¿verdad? Pero Jesús lo toma y las Escrituras dicen esto. Y cuando Jesús subió al barco, la tormenta se calmó y los que estaban en el barco lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando el título Hijo de Dios se aplica a Jesús, Él está recibiendo adoración divina. Las mujeres adoraron a Jesús después de su resurrección en Mateo 28:9. Jesús las encontró en el camino, es decir, a María Magdalena y la otra María, y les dijo, salve. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Tomás lo adoró después de la resurrección. Cuando Tomás lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿has creído porque no has visto? ¿O has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo. Esos somos tú y yo. Es una bendición conocer a Dios y creer en Jesucristo. Ahora bien, o Jesús es un falso maestro y un hereje porque recibió adoración una y otra vez, o Él es Dios. Ahora, si recordamos Tesalonicenses 4, eso es precisamente lo que el maligno, el hijo de perdición, va a intentar que la gente haga, que lo adoren a Él. Pero déjame decirte algo que los tesalonicenses no sabían. Mira, el libro de Apocalipsis aún no se había escrito cuando se escribió Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses se escribió alrededor del año 51 de Pirch Cristo. Apocalipsis se escribió entre el 90 y el 93 de Pirch Cristo, más o menos por ahí, y esto es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, Jesús es visto como el Cordero de Dios delante del trono, y ahí se dice que todos se postran y adoran al Cordero. La adoración a Jesús va a continuar, va a seguir adelante. Incluso delante del Padre, Jesucristo es adorado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y al final de la tribulación, tú y yo tenemos una imagen más clara de lo que está por venir cuando Jesús regrese, de la que tenían los tesalonicenses. Permíteme leerte Apocalipsis 19:11 y lo que sigue. Esto es lo que sucede cuando Jesús regresa en su segunda venida y pone fin a toda la tribulación.
Este es Juan desde la isla de Patmos. Él dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él va a juzgar y vencer a aquellos que están en desacuerdo con él, que no se han sometido a él. Versículo 12. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Versículo 13. Está vestido con una túnica teñida en sangre. ¿Por qué? Porque él está derramando la ira de Dios. Está teñida en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Este es el comienzo del milenio, y él pisará el lagar del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Fíjense, el único que tiene sangre en sus vestiduras es Jesús. Versículo 16. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de todos los señores, y Él será celoso y no permitirá que nadie ocupe su lugar. Y te animo a que te sometas a Él hoy, porque llegará un día en que Él regresará y será muy evidente, y entonces ya no habrá tiempo para arrepentirse. Y si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, por favor habla conmigo o con uno de nuestros líderes y pastores hoy, y ven a la fe en Cristo hoy, porque el Rey está regresando. Debemos ser sabios del final y usar el conocimiento de Segunda de Tesalonicenses como Pablo para advertir personas sobre lo que viene. Quizás, solo quizás, aquellos con quienes compartimos sean como los de Berea, que recibieron la palabra con entusiasmo, y tal vez Dios nos use para llevar a muchos a la fe. Amén. Oremos. Padre Dios, qué pasaje tan asombroso, y Señor, sé que apenas estamos comenzando con esto, el capítulo 2, y Padre, es tan alentador saber que no estamos destinados para el día de la ira, pero también es un consuelo saber que tú vas a poner todo en orden y hacer todo nuevo. Señor, te doy gracias por eso y solo quiero alabar tu nombre. Ayúdanos a vivir para ti, incluso en este día. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si este contenido te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.